Bienvenidos a Histocast. Vamos a hablar un poquito de historia, de la actualidad geopolítica y bueno, vamos a intentar pasar un buen rato y haceroslo pasar, a ver si es posible, a tomarnos las cosas con mucho humor negro, porque obviamente las cosas históricas pues algunas son muy luctuosas y concretamente el podcast inaugural de este podcast es bastante luctuoso. Bueno, pues si queréis vamos a ir viendo a gente que, bueno, digamos que es bastante interesante a la hora de ver sus opiniones. Es bastante entretenido verlo. Por ejemplo, tenemos a David. David es un estudioso del Imperio Naga, es decir, del arma, el terror de la Unión Soviética. De destrucción masiva, sí. Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches. Y bueno, tenemos también aquí a Hugo Cañete, es el único hombre respetable que hay aquí entre nosotros. Buenas noches. Cuya cuenta es @HugoACanete y también le podéis seguir a través de laguerra.net. Y bueno, es experto en Alejandro Magno y también en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero aquí todos somos un poquito, tocamos todos los palos, me parece. Y creo que podemos gracias por el piropo. Sí. Y bueno, yo soy Gojix, Gojix /bajas al duero en Twitter, y bueno, mi página web es el Guarida de Gojix. Y bueno, soy un amante de la historia. Amante de la historia, me gustan todas las curiosidades. Toco todos los palos, pero especialmente me gusta el siglo XVIII, concretamente la historia naval del siglo XVIII. Y bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de algo bastante relacionado con la historia naval, que es, digamos que cagadas históricas que han provocado naufragios, o a veces no han provocado naufragios, pero han sido verdaderos desastres. Algunos son hitos históricos en alguna de las naciones. Yo lo he nombrado como cagadas que terminaron hundiéndose. Yo creo que es bastante acertado. No sé qué opináis, por ejemplo, David, ¿qué opinas de este título para los temas que vamos a tratar? Pues yo lo veo un título en cierto modo muy acertado, porque cuando hundes un barco es una cosa que puede ser una lucha contra los elementos o una gran cagada, o sea, no hay término medio. Entonces cuando en la historia hundes un barco y no ha habido ninguna tormenta ni ha sido un hecho catastrófico, estás condenado. Sí, la verdad es que, hombre, no, vamos a ver, hecho catastrófico, cuanto más avanzamos en el tiempo, cuanto más hemos desarrollado la tecnología, yo creo que la influencia del medio natural se ha reducido mucho, pero bueno, no sé qué opináis vosotros. O sea, Hugo, ¿qué opinas de ello? No, yo creo que esto es consustancial a lo largo de la historia. Cuando una cosa tiende o empieza a salir mal, pues al final acaba saliendo mal. No importa ni la tecnología, ni las costumbres, ni las maneras de navegar, en este caso que nos ocupa hoy, ni nada de eso. Cuando todas las, pues no sé, hablando un poco del crucero turístico en el Mediterráneo, o hablando de otras cosas que hablaremos después, cuando ya de entrada todos los factores son negativos, pues la verdad es que al final todo acaba saliendo mal. Es impepinable. Sí, yo me acuerdo cuando visité Ushuaia, y ahí creo que era la penitenciaría que había allí mandaban ahora Ushuaia tiene 100.000 habitantes, allí mandaban a los presos ahí. Pues imagínate el frío que puede hacer en Ushuaia. O sea, yo fui en verano y pasé un frío, pillé una gripe tremenda. Pues allí tenían un mapilla puesto donde se había hundido había una cantidad de hundimientos, no sé si eran 1000 y pico hundimientos ahí justo en el Cabo de Hornos. O
sea, 1000 y pico hundimientos, y seguían habiendo ahí naufragios. Era una cosa tremenda. Es decir, una cosa que, a pesar de nuestra tecnología y tal, en el siglo pasado, hablando del 20 y el anterior, en el siglo 19, vamos, no conseguíamos controlar. Bueno, es que es imposible controlarlo. Es un lugar donde realmente hay lugares donde estás a merced de los medios naturales. No me sale la palabra. Sí, no, pero es exactamente. Pero todos sabemos que el Cabo de Hornos es así. De hecho, la costumbre de ponerse un pendiente en la oreja, pues indicaba en aquellos tiempos las veces que habías pasado por el Cabo de Hornos. Sí. Entonces uno sabe a lo que va. El problema marinero era marinero cuando cruzaba el Cabo de Hornos. Efectivamente, dependiendo del número de pendientes que llevara en la oreja, pues ahí lo podías ver. Pues fíjate, pero claro, sí. Yo escuché otra cosa, que es que hay 3 cabos importantes. Está el Cabo de Hornos, el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Y hay otro que está, ahora mismo no me acuerdo del nombre, que es el que hay ahí al sur de Australia, creo que es. Bueno, es uno que es también bastante jodido, y son los 3 cabos, y se supone que te pones un anillo por cada uno. Eso leí en algún lado, pero bueno, que también he escuchado eso de que cada vez que lo doblas te pones uno. Sí, pero a lo que me refería es que el Cabo de Hornos todos sabemos que tiene esas dificultades. Antes las tenían más, ahora las tenemos menos porque tenemos medios tecnológicos, pero en el momento en el que se descuidan las maneras de proceder o se descuida la navegación, pues por muy tecnológico que sea el barco que lleves, pues al final acaba estrellándote contra la roca. No, te la juegas. Eso es así. Exacto. Bueno, fíjate el Mediterráneo, que se supone que lo tenemos dominado y todo el mundo le teme. Y da sorpresas. Sí, siempre da sorpresas. No hay más que ver. Reverte, que es un consumado marino, dice, bueno, tanto hablamos del Cantábrico, pero cuando se levanta una galerna ahí en el Mediterráneo, que se prepare todo el mundo, vamos. Porque es muy traicionero. Bueno, pues si queréis vamos a empezar con el tema. Bueno, pues yo antes, para introducir, ¿por qué este tema, no? ¿Por qué este tema de naufragio? Bueno, porque está de moda, porque sí, porque tenemos que coger un tema pues que enganche, pues obviamente. Porque ¿esto ha sucedido más veces? Pues claro que ha sucedido más veces, pero no vamos a poner los naufragios al uso, vamos a poner los naufragios, pero de estos de los buenos, ¿no? O sea, algunos patrios que son geniales. Y bueno, pues quiero introducir con el corte genial de un marino consumado que le canta las 40 al capitán del Costa Concordia y le dice más o menos lo siguiente, que es que el mar te ha perdonado, pero yo te lo voy a hacer pasar verdaderamente mal, y vaya a bordo, cojones o coño o lo que sea, porque cazzo sirve para muchas cosas. Escuchémosle. Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima di guai. Vado a bordo, cazzo. Genial, es tremendo. En fin, vaya elemento, el Schettino. En fin, contabas antes, Hugo, que los capitanes pues eso de estos cruceros, claro, es que eso es Sodoma y Gomorra, y algunos que van de ¿cómo dijiste tú? ¿Cómo iban? Sí, no, de Rocos y Freddy. Además tengo fotos para demostrarlo. No. Qué grande. No miento. Vaya elemento. Bueno, yo creo que ahí había de todo. Ahí había sexo, había mafias, había bebida, había una mezcla de todo, que eso era, bueno, pues que la gente que va allí, ¿a qué va? A pasárselo bien, pues venga, pues Sodoma y Gomorra, ya está. La última noticia que he leído yo es que los peligreses pillaron a un cura que había dicho que se había ido de retiro espiritual y estaba en el Costa Concordia. Madre mía. O sea, hay de todo. O sea, eso sí que es para hacer una novela. Bueno, pues nada, vamos, sí. Bueno, dime, Hugo. No, una reflexión, el hecho de que el propio capitán tuviera a su concubina durmiendo en el mismo puente de mando, ¿sí? En una habitación aneja, una persona que ni siquiera estaba registrada en el barco, pues ya con eso... Hombre, yo sabía que no estaba registrada, pero que la tenía durmiendo ahí en el puente, me
Sí, en una habitación aneja, pero vamos, puerta con puerta. Claro, por el puente. Porque si no, a lo mejor queda registrado de alguna manera. Tendría que estar ahí en su, ¿cómo te diría? En algo que esté en su dominio, porque a lo mejor en las habitaciones así del pasaje, pues eso ya se puede quedar registrado de alguna otra manera y cantar. Si es que el tío se la sabía, qué cabrón. Bueno, era un auténtico jefe, sí, o sea, sí, se ha convertido en un personaje, el personaje del año, o sea, ya no hay manera de quitárselo el puesto. Es que es un fiera, pero bueno, ahora, claro, el tío decían los taxistas que, joder, que estaba muy triste, que estaba llorando y tal y cual, que estaba hundido, y bueno, pues tío, haber hecho las cosas como deben ser. Es que para esconder su cagada... Claro, es que tú te dedicarías a ser cirujano. Yo no podría con esa responsabilidad, pues, tío, ¿qué piensas que es esto? Es que hay profesiones y profesiones, y ya está. Yo, mira, aquí si la puedo cagar por ejemplo, con la intro, la puedo cagar con la intro, pero no mato a nadie. No sé si me explico. En fin. Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar con los temas? Tenemos aquí momentos jugosos. A ver, por ejemplo, Hugo, ¿quieres romper el hielo con el almirante Rozebensky? No sé cómo se dice, ¿no? Rozebensky. Claro, lo podemos dejar en Roz, si queréis. Pero... sí, mejor. Bueno, hablamos de la guerra ruso-japonesa. Efectivamente. Pues adelante. Todo es suyo. Bueno, esto... El pobre almirante, bueno, más bien vicealmirante Rozebensky, Roz para los amigos, fue una de los episodios navales, pues yo diría que más desgraciados y más graciosos a la vez pues yo creo que de todos los tiempos, porque esto se fragua, que como tú muy bien dices, en la guerra ruso-japonesa. Los japoneses tienen bloqueado Puerto Arturo para nosotros, y allí dentro de Puerto Arturo está la flota rusa del Pacífico, pues que era una flota medianita. Y entonces el zar decide que toda la artillería que tienen en el Báltico pues tiene que ir allí a despejar el bloqueo. Entonces, pues tampoco es que tuvieran una flota muy moderna en el Báltico, pero bueno, lo poco que tenían pues lo ponen en movimiento y ponen a este hombre, al almirante Rozebensky, pues lo ponen al mando de la flota y lo mandan nada más y nada menos a que casi circunvalen la Tierra para llegar a por Arthur. Pues claro, tenían que salir por el Báltico, luego el Atlántico abajo, luego intentaron pasar por Suez, pero ahora veremos por qué Inglaterra no los dejó, y tuvieron que circunvalar África por el Cabo de Buena Esperanza, atravesar el Índico, las costas de Sumatra, entrar en el mar de la China y llegar finalmente a Port Arthur o a las inmediaciones, a Tsushima, para ser irremediablemente hundidos. Con lo cual es un periplo de 18-20 mil millas para llegar y hundirse. Entonces no sé si queréis que empiece ya con... Yo ahora mismo estoy el periplo. Yo me estoy acordando de mi profesor de historia que decía, ¿cuál es el problema de Rusia? Y todo el mundo le miraba así y flipábamos en el instituto. Flipábamos y nadie contestaba y dice... No tiene buenas salidas al mar. Y dices, coño, pero si tiene mar por todos lados. Pero no, claro, es que las salidas que tiene son muy malas, están controladas por otras naciones. Y ese es el problema grande de Rusia, que siempre la tienen controlada por todos lados. Es que está en mares enclavados, o sea, tiene el Mar Negro, que se lo controla Turquía, el Báltico con Dinamarca, necesita unas alianzas para poder salir de ahí tremendas. Claro. Hombre, en el Pacífico sí que tiene una buena salida, lo que pasa es que las líneas logísticas desde la Rusia europea, pues claro... pero Vladivostok sigue siendo un puerto que en invierno está prácticamente inservible. O sea, no tiene como los puertos del Mar del Norte la corriente que le llega desde el Atlántico, que les deja salir a... Claro. Vladivostok, claro, es un puerto de verano. Si es que tiene problemas en todo momento Rusia. Sí. Bueno, pues nada, continúa. Pues nada, el zar pues lo nombra a nuestro querido Roz, porque era una persona con bastante fama en la marina, le llamaban perro loco, porque era bastante duro con su hombre, pero claro, la flota tampoco no estaba en activo, hubo que activarla, la gente no terminaba de estar entrenada, la moral tampoco es que fuera muy alta, pues, y con esto pues... Podemos decir que es una situación similar a Trafalgar, en un momento que estamos en total declive de ese imperio y
Y es que hay situaciones muy paralelas, casi es un espejo. Sí, se puede comparar, se puede hacer la comparación. Así que nada, sale la flota de Rosenvenki por el Báltico. Y a la altura, bueno, la flota, te imaginarás, bueno, no te imaginarás, pero te lo digo yo, los barcos venían cargados de carbón hasta arriba, porque tenían que hacer un trayecto largo, de repente se volvieron pesados para evitar que eso sobraran, tuvieron que quitarle toda la artillería media, o sea, todas las piezas de 100-120 milímetros fueron a la calle, con lo cual solo se quedaron con la artillería principal. Y aún así pesaban tanto los barcos que tuvo que prohibir que se enarbolara cualquier tipo de trapo o bandera, salvo las justas y necesarias, no vaya a ser que el viento hiciera sofocada los barcos. Madre mía. Empezaban bien. Empezaban bien. Bueno, pues total, salimos del Báltico por los estrechos de Dinamarca y ya en Dogger Bank, el famoso Dogger Bank, donde hubo varios episodios navales ya en la Primera Guerra Mundial, que son unos bancos que hay justo a la salida del Mar del Norte, que son muy ricos en pesca. Pues yendo por allí, de repente los vigías detectaron varias lanchas torpederas japonesas. Ahí en el Mar del Norte. Sí, justo a la salida de Dogger Bank, entre Dinamarca y Noruega. Esto es como si te encuentras con un amigo ahí en Shibuya. Te encuentras con un amigo ahí que es de Galicia, te lo encuentras en Shibuya. Los japoneses se saltaron las grandes potencias europeas y llegaron hasta el Mar del Norte. Y además nada más y nada menos que con lanchas torpederas, ¿eh? De gran autonomía. Así que imaginaros a la flota, el barco que avistara dando la alarma y toda la flota poniéndose en línea de combate para acabar disparándole a la flota de arrastre británica de Hull, que eran los que estaban allí obviamente pescando, la flota pesquera, y hundieron pues varios barcos pesqueros. Esto provocó un conflicto internacional grandísimo, porque además de ser la rechifla de la prensa mundial, pues el Foreign Office estuvieron casi a punto de entrar en guerra con Rusia, porque las relaciones no eran buenas, y estuvieron casi a punto de mandarle a la flota, a la Home Fleet, que estaba allí arriba en la base, en la isla Orcada. Claro, como consecuencia de esto ya las relaciones con Gran Bretaña no eran buenas. De hecho tenían firmado un tratado secreto con Japón para defender a Japón en el caso de que los rusos tocaran tierra japonesa. Pero ya con este incidente pues se vieron más que habilitados para cerrar el canal de Suez y para decirle a todos los puertos neutrales que hubiera por el camino que no acogieran a la flota. Con lo cual se le planteó a Rosenvesky ahora un problema logístico grandísimo. En esto, ya pasado el episodio de Dogger Bank, pues enfilan al sur hacia el Golfo de Vizcaya y van rodeando toda la cornisa cantábrica, y en ese momento le llega un cable al almirante de que el zar ha estimado, y el almirantazgo ruso han estimado que le van a mandar otra flota de refuerzo porque creen que no es suficiente el poder que lleva. Cuando nuestro vicealmirante Ross se da cuenta de lo que le están enviando, que ya era lo último de lo último, pues lo ordena poner la flota a toda máquina para huir de sus propios refuerzos. Sí, porque dice, me van a lastrar. Eso debe ser un momento épico en la historia naval. Dice, no, claro, es que si me tengo que ir a la combate y cuidar encima de estos, porque es que voy a tener que cuidar de esto, pues ya es imposible hacer nada. Claro, huye de su propia flota. A mí cuando has dicho que se acercaba ahí al Golfo de Vizcaya, he dicho, hostias, qué miedo. O sea, este tío, vamos a ver, este tío y estos, madre mía, la que le pueden liar. Sí, pues claro, con los barcos tan viejos, imagínate ya las perspectivas que tenía, con todos los puertos cerrados, el canal de Suez cerrado, sí, con los puertos neutrales todos cerrados, y que encima les mandaran barcos viejos e inútiles y eso, pues ya imaginaros lo que sería para la flota. Total, que el hombre decide huir de su refuerzo.
bordea Portugal y a la altura de Tánger intentan embocar para el Mediterráneo para ver si en una gestión diplomática de última hora nos dejan pasar por Suez. Y parado allí a la altura de Tánger, uno de los barcos se le enreda la hélice en un cable submarino. Y el capitán del barco, sin consultar ni nada, pues decide cortarlo para liberar al barco. Y resulta que corta el cable de comunicaciones entre África y Europa. Ay, Dios. Y estuvo África incomunicada durante 4 días. Una auténtica flota diplomática. Haciendo amigos por el mundo. Y los ingleses contentísimos. Los ingleses que en ese momento, si no me equivoco, ese cable precisamente les interesaba bastante, yo creo. Y a los franceses, o sea, toda Europa, a los alemanes, incluso a España. Belga, en el Congo, claro, todo el mundo. Sí, sí. O sea, es que no había lugar a dudas. O sea, en ese momento, digo yo, que empezaba toda la prensa a nivel europeo, la prensa amarillista, las noticias de última hora, debía de ser la rechifla esta flota. De hecho, era en el momento álgido de la época colonial, en la época romántica, cuando Julio Verne y Emilio Salgari y toda esta gente escribían novelas sobre las selvas tupidas africanas, en fin, que había mucho movimiento. Pues nada, si queréis seguimos. Como ven que Inglaterra está bastante cabreada y que no le dejan el canal de Suez, pues nada, embocan la costa sahariana y un poco antes de llegar a las Canarias, el buque, uno de los buques de la flota que iba un poco más adelantado, que era el buque taller, el buque de las reparaciones, avista de repente a 3 naves enemigas allí al norte de las Canarias. Estaban allí los japoneses. Otra vez, estaban ahí, has dicho, hostia, qué bien se está aquí, vamos a esperarles aquí. Exactamente. No sabías nada. Así que fija los objetivos sobre las 3 naves y le dispara nada menos que 300 cañonazos antes de darse cuenta de que eran un mercante sueco, un pesquero alemán y una goleta francesa. Todo listo para un buen chiste. Sí. Estaban esperándoles ahí, madre mía. O sea, fijaros que no pudieron disparar 10 veces antes de darse cuenta del error, ¿no? Tuvieron que disparar 300 veces. Luego ya y digo yo una cosa, los capitanes de esas pobres embarcaciones, vamos, debían estar alucinando, de decir, Dios mío, ¿qué hacen estos locos? Pero bueno, no estos dirían, estos son los de Dogger Bank. Digo yo que el tráfico naval, ya viendo que venían, se iba quitando. O sea, dice que vienen los rusos. Después del primer ridículo, es que vamos, tenían que hacer el segundo, es que claro. Pues sí, porque ya llegando al trópico, decide el almirante que ha llegado la hora de parar unos días para descansar y poner los barcos un poco a punto, y decide hacer unas maniobras para entrenar un poco la tripulación. Sí. Y las primeras maniobras las hace pues con la artillería, sí, con la artillería principal de los barcos, y entonces pues se tiran una mañana entera pegándole, fijan un blanco y están toda la mañana tirándole. Cuando al final llega la hoja de blanco, sí, con la información de los resultados, resulta que había habido un solo impacto en el barco que portaba el blanco. Madre mía, vaya elementos, es que es tremendo. La moral subiendo por las nubes. Sí, hombre, si ya la moral estaba baja, bueno, yo me imagino que esconderían los datos a la tripulación, porque si no... Sí, no, pero imaginaros el pobre hombre. O sea, fue un calvario, para él tuvo que ser un calvario. O sea, además que él tenía una fama ya creada. O sea, sí. Porque nosotros nos reímos, pero imaginaros que este hombre iba a una batalla. Sí, o sea, iba... Bueno, y yo si fuera tripulante diría, joder, voy a recorrerme el mundo, bueno, pues lo voy a pasar bien, a ver las cosas, pero tú sabes que al final viene tu final. No hay más. No sé si estaban seguros de que iban a llegar al final. Ah, bueno, puede ser. A lo mejor albergaban esa esperanza. ¿Sí? No es que no llegamos. A ver si cuando lleguemos a acabado la guerra han tomado por Arthur y nos dejan. Sí. Así que nada, después de la fantástica mañana de maniobra, deciden hacer unas prácticas de torpedo con los destructores. Y
pues resulta que, bueno, con la preparación que llevaban, como ya habíamos dicho, habían levantado la flota en poco tiempo y no los protocolos y los procedimientos no estaban al día, y entonces los destructores no tenían los libros de código nuevos que fijaban siempre, que fijan la ruta de la profundidad y la dirección de los torpedos. Sí. Y entonces deciden hacer una primera práctica con 7 torpedos. Y después de dada la orden de fuego, de los 7 torpedos, uno se quedó atascado en el agujero, en el lanzatorpedo. 2 viraron directamente 90 grados. Dios, madre mía. Con lo cual obligaron a la flota a maniobrar, a los que tenían fue marica el último, este costado. 2 mantuvieron el rumbo, pero no dieron en el blanco. Sí. Y el peor de todos fue el último, que se volvió loco. Sí. Y estuvo navegando más de 10 minutos en círculos, sumergiéndose y emergiendo como si fuera una marsopa, y aterrorizando a la flota entera. Madre mía. Imaginaos el torpedo pegando saltos en círculos, la flota no sabía a dónde maniobrar para quitarse el torpedo de en medio. Porque los otros 2 giraron 90 grados y bueno, los barcos que había allí maniobraron y los esquivaron, pero un torpedo dando círculos alrededor de la flota. Oye, es como si les hubiera mirado un tuerto, ¿eh? De verdad, sí. Es tremendo. Porque además de que no estaban preparados, es que bueno, además, es que yo creo que cuando se hacen muchos despropósitos, al final todo sale mal. No hay sí, el refranero es si algo lo que mal empieza, mal acaba. Sí. De cabo a rabo. Así que nada, ya yo creo que ya este hombre decidió limitarse a navegar. Y llegar a donde tenía que llegar. Llegar a donde tuviera que llegar. Así que ya en las inmediaciones, en el mar Chino, en las inmediaciones de Puerto Arturo, pues recibe un cable del SAR, donde, fijaros, le dice en el mismo cable, le ordena que destruya la flota japonesa y luego que vuelva a Rusia para ser relevado. O sea, vamos, como Villeneuve, básicamente, ¿no? Un auténtico, darle ánimos. Sí, efectivamente. Sí. O sea, usted destruya a los japoneses y luego venga aquí que lo voy a dimitir. O sea, vamos, yo creo que... Bueno, continuemos a ver lo que pasa con él. Sí, no, imaginaros, el mensaje ya lo sumió en una resignación melancólica. Sí. Que dicen los entendidos de entonces, dice que cayó en un estado de parálisis depresiva, textual, lo he sacado de la fuente. Parálisis depresiva. Madre Dios, este hombre de verdad que me recuerda un montón de diferencias, ¿no? Porque Villeneuve se entera de que Napoleón lo había destituido y tal, y el tío sale y dice, bueno, me voy a ganar el favor del pero el tío de Napoleón, pero al final está el tío deprimido, estaba contra la espada y la pared. En este caso ya estaba ejecutado. Y con otra pequeña diferencia, Villeneuve partió de Cádiz y tuvo que navegar unas 100 millas y este tuvo que navegar 23.000 millas marinas para llegar al mismo resultado. Sí. Lo que tuvo que pensar ese hombre durante el viaje. Sí, yo creo que se le puso el pelo cano, se le cayó. Yo creo que alguna vez se debió pensar, a ver, pues me quedo aquí en Madagascar o donde hiciera la aguada, ¿sabes? No sé, alguna de estas islas del Índico maravillosas y paradisíacas. Sí, como el motín de la Bounty, ¿no? Buscando una que tuviera los mapas. Eso. Seguro que le explota, es volcánico y le explota, o sea... Madre mía. Con la suerte que tenía... Bueno, sí, porque sí, madre mía, tendría que ser algo así. Continúa, Hugo. No, ya ahí se acabó, ya llegaron y los japoneses se los merendaron en una noche y bueno, ya es todo sabido, el resultado es sabido por todos. Sí. Los japoneses lo cogieron prisionero a este hombre y lo devolvieron rápidamente a Rusia, o sea que tampoco el hombre por lo menos vivió para contarlo. Sí, y no lo condenaron a su segundo, ¿no? O yo por lo que he leído por ahí. Sí. Pero él claro, fue herido o no sé qué, ¿no? Y entonces, claro, quedó mejor que... Sí, bueno, fue herido al principio de la batalla por una esquirla, pero bueno, la gravedad de la herida no es que fuera... Este hombre estaba enajenado, sí. Cuando ya llegó al sitio de la batalla estaba ya prácticamente enajenado. Quedó sonado. Vamos, cualquiera lo estaría. Claro. Bueno, pero llegó con honor, o sea, él cumplió su deber, luchó. Ahí me hubiera gustado ver a Méndez Álvaro. Yo creo que Méndez Álvaro directamente Núñez estrella la flota contra unos arrecifes y acaba. Te refieres a Méndez Núñez, ¿no? En el puerto del Callao.
Sí, ¿he dicho Méndez Núñez o qué he dicho? Ha dicho Méndez Álvaro. Has hablado de tu... Bueno, otro Méndez. Sí, recordemos que dijo esa famosa frase de más vale honra sin barcos que... Que barcos sin honra que... No, barcos con honra, o sea... Bueno, honra sin barco que barcos sin honra. Exacto. Eso es. Me trabo con el trabalenguas. Bueno, pues nada, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver, porque la verdad es que este es el extenso, pero es que son muchos casos dentro de uno solo. Es tremendo. Bueno, si quieres, David, pues podemos hablar de... A mí me encanta hablar de los ingleses, sobre todo cuando la cagan. Y tenemos aquí una hazaña de la orgullosa Royal Navy, que bueno, no siempre hacen las cosas bien. No son los hombres perfectos que nos pinta... ¿Cómo se llama este escritor que tanto desprecio, que escribe sobre la Royal Navy? Bueno, no sé, lo ignoraré. Bueno, vas a hablar del HMS Victoria, ¿no? El HSM Victoria, sí, no el Victory, el Victoria. No, el Victoria, pues nada, como lo escribieron en castellano, o es el nombre de su reina, pues que se jodan. Lo siento por los ingleses que nos escuchan. Pero no creo que nunca escuchen esto. Me voy a regocijar. Bueno, cuéntanos, a ver qué pasó. Bueno, antes de contar la historia, iniciar un poco la época. O sea, estábamos al final del siglo XIX, cuando Inglaterra, como era rule the wave, o sea, gobernaba sobre las olas. Yes. Britannia rule the wave. Esa canción, ¿cómo era la canción? Rule Britannia. Britannia rule the wave. The wave. Pues vale, bueno, que hay frío siberiano, pero no llueve. O sea que cuando pasaban los ingleses, todo el mundo rendía pleitesía, los mejores barcos, las mejores tecnologías, vamos, lo más avanzado, la creme de la creme. Entonces nos tenemos que ubicar en la flota del Mediterráneo inglesa. La flota del Mediterráneo inglesa basada en Malta. Pues ¿qué tenían que hacer los ingleses en el Mediterráneo? Pues poca cosa, controlar sus estrechos con grandes potencias del momento como España o el Imperio Otomano. O sea, vamos, estaban de vacaciones prácticamente. Entonces tenemos aquí a la flota inglesa, que en una de sus demostraciones se dirige a Trípoli que entonces era parte del Imperio Otomano. Entonces se dirigen allí una escuadra de 10 acorazados, la creme de la creme. Bueno, hablar un poco de los acorazados del momento, que eran unos barcos. O sea, imagínate la tecnología avanzando a pasos gigantescos y cada paso creando un nuevo engendro. Sí. O sea, digamos que el engendro que creaste ayer es una cosa inservible. O sea, eran engendros. O sea, cuando ya se acababa un barco ya estaba en desuso porque venía una nueva tecnología que lo sustituía. O sea, te encontrabas auténticas techos de granero con torres con unos calibres gigantescos. O sea, una cosa tremenda. O sea, yo a todo el mundo le aconsejo que mire lo que fue la segunda parte del siglo XIX, según acabó la navegación a vela y empezó el vapor, para ver lo que era aquello. O sea, auténticos engendros, hasta que llegó el Dreadnought ya y solucionó aquello, porque era tremendo. Sí, no hay más que ver el Warrior. Es el Warrior el que tienen allí en Portsmouth. Bueno, ¿no? el Warrior todavía es bonito. O sea, tiene un perfil de un barco a vela, pero sí, es que lo que vino después, o sea, eran barcos yo creo que tenían una altura sobre el mar que es que cualquier golpe malo los hundía. O sea, es que eran tremendos. O sea, era una cosa... O sea, eran como si fueran baterías flotantes. O sea... Sí. Basta ver la guerra de Crimea, alguna de estas, para ver lo que era aquello. O sea, era una como cosa los tremenda. Que llevaban los rusos, ¿no? Básicamente, en el capítulo que nos ha contado Hugo anteriormente, ¿no? Un poquito. Sí, o sea, los barcos que se dirigían de la flota rusa eran, o sea, el tipo Borodino. Todavía tenía unas líneas, eran bonitos. Bueno, si tú lo dices, bueno, continúa la historia. Bueno. Bueno. Continuamos. Bueno, vamos a poner en el día 22 de junio de 1893. Y llegamos a uno de estos engendros, el HMS Victoria. Bueno, para hacer una descripción del barco, digamos que tenía la propulsión más potente en el momento de la Armada Británica, o sea, un motor de vapor, de triple expansión, bueno, una cosa tremenda. Y portaba como armamento principal 2 cañones de 413 milímetros, o sea que un espectáculo. Sí. El resto del barco consistía en un barco pues con cañones a los lados, en casamatas, bueno.
lo más horrible que puedes echarte en cara. O sea, parecía un vapor del Mississippi. Que, por cierto, que hablaremos de ellos. Los acorazados del momento tenían un arma que a mí, sinceramente, me encantaba, y era el espolón. Ese espolón que vemos en estas películas de griegos y romanos, como vimos en Ben-Hur, asaltando de galera a galera. Pues el espolón viene de la batalla de Lisa, donde los italianos, haciendo fama a lo que ellos fueron desde que se creó su país en el siglo XIX, empezaron perdiendo grandes batallas. Y una de ellas fue la de Lisa, con el Imperio Austrohúngaro, donde los barcos austrohúngaros, siendo menos y más pequeños, se dedicaron a embestir con espolones a los italianos y a hundirlos. Esto hizo que se creara una especie de fan del espolón en esa época, añadiendo a esto las nuevas tecnologías, los cañones más grandes, los grandes blindajes, pues llegaron los amantes del espolón. Es decir, que desde Lepanto hasta ese momento el espolón estaba olvidado y de repente unos tíos le toman el pelo a los italianos y se puso de moda. Exactamente. Madre mía. Fue Tegetov, ¿no? Tegetov, exacto, que hundió el rey de Italia. Sí. Cuyo capitán llega a Italia diciendo, hemos ganado. Pero eso es otro capítulo que podríamos ver otro día. Bueno, seguimos con la historia. Entonces, llegamos con esta formación de aproximadamente 10 acorazados, todos con su espolón, sus formas tremendas, a la costa de Trípoli. Pues toda la sociedad de Trípoli, aquí puesta, viendo la escuadra británica, la escuadra más poderosa del Mediterráneo. Y claro, la escuadra británica, que estaba mandada por el vicealmirante Tryon. Mi inglés es un poco malo, pero es Tryon. Que comandaba el Victoria. Seguido por el acorazado Camperdown, que lo llevaba su segundo, el contraalmirante Mark. Bueno, pues cada uno iba... ¿Sí? No, nada. Sí. Bueno, cada uno iba al mando de una de las columnas que se dividía la flota, cada uno llevaba 5 barcos. Entonces decidieron llevar a cabo una maniobra para impresionar a la gente que les estaba viendo desde el puerto. La maniobra venía a ser a converger una línea sobre otra, intercalarse los barcos y atracar, quedar todo perfectamente, todo bonito, para que les aplaudieran. Bueno, pues aquí llegamos a uno de los grandes momentos de la historia. Y es que la Armada Británica, con su autosuficiencia, siempre, desde los tiempos de Nelson, nunca se había discutido lo que dijera el almirante, el jefe al mando. Para ellos era su dios sobre la tierra, sobre el mar en este caso. Bueno, ese es el problema de tener un líder demasiado potente. Exactamente. Que después ya se convierte en una religión. No, lo tenemos muy cerquita, hablemos de Baúl. Bueno, continuemos. Sí, ya metiste tu puya. Sí, tenía que hacerlo. Bueno, entonces, cuando comenzó con los capitanes de los barcos para hablar de la maniobra que iba a realizar, a estudiarla, comenzó a dar unas medidas que no convencieron a nadie. Le sugirieron que las cambiara. Y él condescendientemente dijo, vale, de acuerdo. Entonces, en ese momento, cuando ya empezaron con las banderas de navegación para dar las órdenes y tal, pues elevan las banderas y su segundo, Markland, ve que la que ha elevado le está indicando una distancia que no es. Entonces, enciende el semáforo de señales indicando no entiendo, mientras eleva la bandera. Entonces, el vicealmirante Tryon tranquilamente le dice, ¿qué no entiende usted? Le pone en ridículo delante el resto de la flota. El contraalmirante avergonzado dice, de perdidos al río. Sí. Vamos a hacer lo que él diga. Total, que entonces tranquilamente desafían las leyes de la física y los barcos, en vez de intercalarse, ocupan el mismo espacio. Genial. Resultado de todo lo que habíamos hablado. El Camperdown llevaba un bonito espolón y se dispuso por la banda a ponerse en el mismo lugar que ocupaba el Victoria. ¿Qué ocurrió? Le destrozó todos los mamparos. Los amantes del espolón, todos aquellos marineros de salón, en ese momento el espolón ha vuelto. Bueno, un acorazado aborda a otro con la mala suerte de que le rasga los mamparos. Bueno, empieza a embarcar agua, era verano, llevaba abiertas todas las ventanas, todas las esclusas. El barco entró en modo submarino y con las hélices todavía en marcha se fue al fondo. Pero es que se fue al fondo de una manera muy curiosa, pues se fue de forma vertical debido a que la torre con estos cañones tan enormes pesaba tanto que lo hundió como un plomo.
todo el mundo alucinado. La hormiga atómica, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tardó? O sea, la situación tuvo que ser tremenda, porque claro, estamos hablando de la Royal Navy, finales del siglo XIX, cuando estaba la creme de la creme, los grandes almirantes que se estaban haciendo en esos barcos. Por ejemplo, estaba en el Victoria, que es un dato muy curioso, Jellicoe, el que luego fue el Lord Almirante durante la Primera Guerra Mundial, que salió remojado Sí. del Victoria. Y bueno, aquí vemos un dato muy inglés, una cosa que yo admiro de los ingleses realmente, y es esa forma que tienen de ser, que aunque la caguen y mucho, ellos saben que lo mejor en ese momento, cuando eres un héroe o cuando la has cagado, lo mejor de todo es morirse. Dice, da igual. O sea, es mejor, aunque seas el mayor héroe de todos los tiempos en Inglaterra o el mayor villano, lo mejor es morirse, porque así te van a dejar tranquilo y simplemente te van a ensalzar. Entonces, Trion decidió hundirse con su barco mientras gritaba, todo ha sido culpa mía. Bueno, hombre, algo que le honra, hombre. Sí. Exactamente, es una cosa muy inglesa. O sea, hijo de su época. Exactamente. O sea, Nelson en Trafalgar hizo lo mismo. O sea, era un héroe, pero si llega a quedar vivo, seguro que le hubieran ensuciado su reputación. O sea, él sabía que lo que hay que hacer es morir. O sea, ya le habían ensuciado bastante la reputación, a pesar de ser un héroe, con su relación. Ahora mismo no me acuerdo con el nombre, pero una relación con una mujer casada. Tal, o sea, bueno, estaba más cebado ahí de mala manera. Sí, en Nápoles, ¿no? Sí. Una cosa tremenda. Bueno, ese día el capitán Schettino no fue a clase cuando no, esa Trion. Bueno, y es que lo más curioso de todo esto fue ridículo internacional. Sí, ¿qué hacemos ahora? Bueno, llegan a Malta y en Malta pues le hacen la corte marcial al segundo. Claro, es muy curioso porque a Markland le cogen y le dicen que explique por qué hundido está su comandante. Oye, y en 13 minutos, ¿Eh? Sí, o sea, en nada, o sea, si es que se lo llevó por delante, fue el espolón, o sea, ese granazo. En 13 minutos le cortó la T, nunca mejor dicho. Sí, exactamente. Dijo, aquí está la mía. O sea, fue una cosa tremenda. Entonces, Markland tranquilamente hizo una defensa genial en el juicio y dijo, confiaba tanto en mi superior que creía que en el último momento iba a hacer una maniobra improvisada y nos iba a dejar a todos con la boca abierta. No pude decir nada más, simplemente dedicaron libros y libros a escribir sobre la conveniencia de seguir las órdenes al pie de la letra. Claro, empezaron a planteárselo a buenas horas, manga verde. Sí, o sea, fue lo de seguir ciegamente a un líder, a pesar de toda la flota saber lo que iba a ocurrir. Sí. Seguirla al pie de la letra y bueno, llevarse un barco por delante, o sea que fue una cosa tremenda. Además la insignia, o sea, el más representativo de la flota. Madre mía. Que a mí, sobre todo eso de llegar a Trípoli, vamos a impresionar a estos moritos. Y van y hacen el mayor de sus ridículos. Es tremendo. Hombre, yo creo que simplemente se impresionaron con ver aquello. O sea, la Armada Otomana en aquel momento también tenía que ser. Yo creo que rivalizaba con la rusa de Rozhestvensky. Hombre, es que esos bichos. Del momento. De todas formas, ese barco era considerado, digamos, que el mejor de la Armada inglesa en ese momento, si no me equivoco. Sí, pero bueno, era un ejemplo. es que en ese momento que votaran el siguiente. Exactamente. Era una época de unos avances tremendos. O sea, los barcos en esa época de una serie, las series no duraban como venían, como luego en la Primera Guerra Mundial, que a lo mejor hacían 5 acorazados iguales, ¿no? En esa época era 1 o 2 como mucho. O sea, creo que de la serie del Victoria hicieron 2, otro, no me acuerdo cómo se llama, San Pereil o algo así. O sea, dos barcos hicieron en ese momento. Y bueno, muy curioso porque hablamos también, lo podemos relacionar con el caso del Concordia, de lo de cambiar el nombre. O sea, el Concordia tuvo mala suerte porque decían que la botella no se rompió en el momento de botarlo. Y es que un elemento de mala suerte del Victoria es que le cambiaron el nombre en el astillero. Se iba a llamar, creo que a Renault, y se lo cambiaron por Victoria porque la reina hacía su jubileo en ese momento y decidieron ponerle ese nombre. Yo creo que se lo decidieron porque el barco se parecía un poco a la reina. Sí, la verdad es que no era muy guapa. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no, o sea, era como la reina, pero en vez de con corona, con 2 cañones. Y nuestra vez segunda también era una... Vaya pintas.
Sí, delante de la Exactamente. cámara. La ves en cuadro, es mejor verla que en fotos. Si la veis en fotos, os lo recomiendo. Buscar todos en Google foto Isabel II. O sea, aparecerá un montón. Sí. Y tenéis que poner España, porque si no os aparece la de ahora, la de Inglaterra. O, Y si o el está- del marido este, que Eso tenía es, Isabel que- II. Si está a su lado Francisco de Asís, entonces ya se ve en su justa escala. Sí, sí. Muy apropiado, muy apropiado. Bueno, ¿algo más que añadir sobre este tema? Madre mía. Pues lo que queráis, porque a mí me pareció, o sea, un hundimiento de estos de ridículo internacional. Sí. Si queréis, nosotros tenemos también un par de ridículos así relacionados con barcos de ese estilo, porque aquí en España siempre vamos con retraso, entonces a la hora de crear engendros, creamos también engendros. Por ejemplo, el crucero Blas de Lezo era un crucero que desde que se votó ya quedó, si no me equivoco, me corregís, que ya había quedado desfasado totalmente. ¿No es así, David? Pues no te extrañe, o sea, Sí, porque ya te digo, en esa época, o sea, cualquier cosa que se votara, al día siguiente aparecía una nueva compañía, una nueva acería que creaba un cañón más grande y ya estaba, o sea, si es que creo que hasta Italia llegó a ser durante unos meses la mayor potencia mundial del mundo por un acorazado que hizo con una torreta más grande que los demás. Y todo O eso. sea, era una época tremenda. Bueno, pues yo quería comentar el caso del Blas de Lezo, que es un crucero ligero, que dio nombre a su clase, que estaba compuesta por dos barcos, el Blas de Lezo y el Méndez Núñez. Estamos hablando de 1924, justo preguerra civil, incluso bueno, fue parte de la Marina de la República, pero duró bien poco, porque en unas maniobras bueno, participó en el desembarco de Lucemas, este barco. Y si tampoco me equivoco, hablo de memoria, no he podido confirmarlo, pero participó en el, bueno, digamos que escoltó al Plus Ultra. O sea, siguió la ruta del Plus Ultra por si tenía algún accidente y eso, un poquillo hasta donde pudo. Y bueno, ¿qué le pasó a este barco? En 1932 encalló ¿Qué le pasó? con una aguja que no estaba cartografiada. Casualmente, igual que dijo Esquetino, ¿no? Esquetino. Bueno, eso es muy recurrente, este caso de encuentras ahí una roca que no está en las cartas de navegación y bueno, es tremendo, o sea, incluso en el ABC, por ejemplo, de esos días, dice, ¿por qué no estaba esa aguja en las cartas marinas? ¿Por qué? Y a mí lo que me hace gracia, bueno, te marcan ahí cómo era la disposición de las no me sale, Una de la flota. flota que estaba moviéndose por ahí, y claro, es que pasan entre un islote que hay que se llama Centollo y el Cabo Finisterre. ¿Qué pasó? Pues es que es en el Cabo Finisterre, ahí mismo, en el Cabo Finisterre, ahí encontró una roca y se hundió. Y decían que, para que veáis cómo eran de inocentes la gente de ese momento, decía, no hay duda que más adelante se procederá a su salvamento. O sea, que todavía pensaban que se podía reflotar el barco. Dice, porque existen poderosas empresas extranjeras que hacen en esta materia verdaderas proezas. O sea, fijaos la imagen que tenían nuestros antepasados sobre las empresas extranjeras y de nuestras posibilidades. Nuestras posibilidades es que no eran nuestros medios, no valían para nada, ¿sabes? Bueno, y eso después de que pasara a la armada de Rosenbesky y lo del HSM Victoria. Sí, claro. Ya les vale. Bueno, pero incluso creo que tenemos otro caso parecido. Uno de los acorazados de la serie Alfonso XIII encalló también en el Cabo de Tres Forcas. Joder. Sí, que Y hubo que abandonarlo. De hecho, hubo que hundirlo. Se le desmontó la artillería principal y lo que no sé en qué año fue, pero fue por ahí por el 28, 29 o así. Sí, año 30. ¿Sabes lo que pasa? Que entonces en esa época salían agujas por todos lados. Es que en España pues, brotaban agujas así de roca, porque sí. No, es que eso no puede ser. O sea, vamos, no sé. O sea, yo entiendo que la tecnología no estaba tan desarrollada, pero coño, allí no pasan barcos en el Cabo Finisterre, de verdad. ¿No? Pero yo creo que realmente era el cambio de tecnología. O sea, de pronto barcos más pesados, más grandes,
por donde iban antes a lo mejor veleros de mucho menos calado, pues Sí. de pronto se dieron cuenta de que no podían hacer lo mismo. Mm, Yo creo que fue ese el caso, porque pasó en todos los países por esa época. claro. Es que sí, es que es un caso recurrente, continuo. O sea, a lo Sí, largo- pero bueno, también hay también cosas que son de sentido común. O sea, cómo te acercas con un bicho de 14, 15, 16 mil toneladas a, no sé, a 1 kilómetro de la costa o a medio kilómetro, que es lo que había en el Cabo Tres Forcas, donde chocó. ¿Qué necesidad había de acercarse tanto a la costa? En este, Yo creo que venían tan Además, acostumbrados. Sí. en este Cuando tiene una artillería que tiene una distancia de tiro de 30 o 40 kilómetros, que no hace falta acercarse. sí que- Yo creo que venían de una cultura de ser los típicos capitanes, claro, venían de una época de prácticamente del asalto con sus pequeños torpederos, de acercarse, y claro, les dan los grandes barcos, las grandes artillerías y no se adaptaron igual. No, Sí, es sí. un cambio total. Es un cambio total. A mí lo que me llama la atención aquí en el periódico del ABC de esa época, te hacen un croquis, ¿no?, del mapa y cuál era la formación, y está en tercer lugar el Blas de Lezo. Y me hace preguntarme cómo es que yendo en el tercer lugar, si tú te encuentras con la roca. No sé, no sé si me explico. Que eso no tiene mucho sentido. ¿Qué casualidad a ti te ocurre? No sé, bueno, lo dejaremos ahí. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Que hay otro Blas de Lezo, que es que esto es una maldición. Si es que aquí parece como que al heredar ese nombre, pues los barcos sufren mutilaciones, ¿no? Como Pues toca madera que tenemos un F100. pues ese F100 ya ha sufrido. No sé si lo sabéis. Sufrió, a ver, que tenía aquí la noticia, en el año 2007, la F-103, que está pues eso, bautizada como Blas de Lezo, en unas maniobras en Escocia, tocó fondo, con la suerte de que solo se dañó la hélice. Tú fíjate si se te hunde un barco de eso. O sea, que Madre mía. es una millonada. O sea, creo que son Sí. 10 veces el valor del Juan Carlos I, el buque este que han botado, el portaaeronaves este, ¿no? Sí, sí. El buque estratégico. No sé exactamente, pero ahí lo que vale dinero es el sistema EGI. Claro, La X. ese es. Y que se lo estamos vendiendo a todo el mundo. Bueno, se lo venden, participa Estados Unidos en el negocio. Pero vamos, obviamente al capitán lo destituyeron. O sea, fulminante. Tú fuera. Y era un capitán que tenía su historial en la marina, o sea, que no era ningún inepto. Pero sí. claro, es que aquí el mar no perdona. Y tuvieron suerte, ya te digo, porque si en vez de ser la hélice se lleva por delante el casco, se hunde el Costa Concordia, se hunde este y se hunde cualquiera, vamos. Pero de todas maneras es curioso porque unos meses después, si no me equivoco, un submarino inglés dio en el mismo sitio Sí, y se quedó Eso lo sabía. pillado se queda ya. Pues ya con les el vale. Sí, o sea, en el mismo sitio donde la Blas de Lezo se dio un submarino inglés y tuvieron que ir pues a remolcarlo, sacarlo, y en un par de días lo sacaron, o sea que se quedó bien encajado. Oye, no sé si visteis la noticia, también hablo de memoria, la noticia de hace unos días que se habían botado un submarino, un pedazo de submarino, no sé qué nación era, no sé si eran los ingleses. Y ¿qué pasó? Que no era tan... no sé si es el mismo que dices tú, que tuvieron que remolcarlo porque no podía maniobrar bien. De lo torpe que era, de lo grande que era, no podía, y tuvieron que remolcarlo para sacarlo de puerto. No, el que yo digo era ya uno de, o sea, con solera, o sea, como el Uno Tireless, viejo. alguno de estos No, este- que iba a su base de Escocia. Este era un nuevo, este era uno Ahí nuevo a, que lo tuvieron que a sacar recargar de y se puerto quedó ahí- pillado. Lo tuvieron que sacar de puerto así vilmente. Bueno, a ver, ¿qué podemos hablar? Vamos, a lo mejor cambiamos de época. Vamos a ver. Bueno, sí, yo creo que vamos a cambiar de época. Vamos a empezar con el Basa y después ponemos el Basa español. Hugo, ¿tú te animas con el Basa español y su gran capitán? Bueno, yo voy a empezar con el Basa. ¿Qué es el Basa? El Basa es un galeón. El galeón tendríamos que llamarle de la... Bueno, tenemos la suerte que está conservado. ¿Por qué está conservado? Pues porque, bueno, digamos que se construyó durante 3 años, tenía cerca de 100 esculturas, tenía
unas ventanas con cristales de colores, bueno, de una cosa tremenda, unas cristaleras tremendas. 64 cañones tenía. Era el barco más formidable del momento. Y bueno, y de las mejores de calidad, bueno, de madera de roble, en sus mástiles, bueno, en fin, tenían una altura superior a 50 metros. Bueno, el orgullo del rey Gustavo II. ¿Qué pasó? Que digamos que habían probado la estabilidad solamente 3 veces del Vasa. 30 hombres corriendo de una parte a otra de la borda, de una borda a otra, corriendo mientras estaba amarrado en el buque, y ya zozobraba. Ya ahí había algo raro y lo probaron 3 veces y dijeron, no vamos a probar más, a ver si se va a hundir de verdad antes de que lo boten. Entonces dijeron que no se hacían más pruebas, porque claro, el rey Gustavo quería... Era su ojito derecho. Y imagínate si no lo botan y ya está hundido. Tremendo. Bueno, pues nada, pues el día de la botadur, una fiesta llena de pompa. Ahí tremenda, pero la circunstancia fue que según salió de su refugio, le dio una ráfaga de viento en todo el velamen. Ya zozobró un poquillo, se logró recuperar a duras penas, pero la segunda ya lo hizo zozobrar del todo, se inclinó, se escoró y empezó a entrar agua en sus puertas, que estaban abiertas para mostrar el poderío de sus cañones. Y ahí ya sí que fue todo el mundo corriendo para todos lados, saltando para todos los sitios. Fue un sálvese quien pueda. Y claro, se hundió, vamos. Yo digo que en menos de 13 minutos. No como el HMS Victoria. Bueno, ¿cuál fue la vida naval del Vasa? 1300 metros. Esa fue su historial. 1300 metros. Buen récord. Claro, ¿qué pasó? Sí. Que el rey empezó, bueno, ahí, bueno, todo el mundo... Es que el rey pidió responsabilidades. Y la gente decía, si su majestad hubiera estado presente, decía el almirante Fleming. Luego Carlson declara que el viento era demasiado... que el navío era demasiado inestable a pesar del lastre. Y bueno, y la respuesta de por qué fue todo, solo Dios lo sabe. Bueno, digamos que podemos deducir que es que era demasiado artístico, es decir, demasiada altura para aquella época, para el calado que podía presentar este tipo de barcos. El lastre no era el debido, el llevar las puertas abiertas, pues hombre, eso agravó la situación. Y bueno, es que vamos a ver, el castillo de popa también era muy elevado, demasiadas esculturas, que vamos a ver, es que estás para la guerra, o estás como es, o estás en la procesión o estás en el repique, como es la frase esa. Pues eso es más o menos lo que sucedió. Hicieron un barco pues un poco para lucirse y un poquito para la guerra. Pues ¿qué pasó? Pues que eso no estaba para navegar, es así. y básicamente fue la vergüenza de aquella Suecia que despuntó en ese siglo. Bueno, que no he dicho el siglo. Yo creo que era el siglo XVI, XVII. 17, sí, es con el rey Gustavo Adolfo. Sí. Y bueno, pues nosotros ahora, bueno, la suerte es que al hundirse quedó enfangado y está intacto y lo han logrado reflotar. O sea que si algún día nos pasamos por Suecia, yo creo que eso es... Si en Portsmouth tienen la mitad del Mary Rose, y ya es impresionante, aquí está el Vasa completamente recuperado, intacto, y la verdad es que las imágenes son alucinantes. Es un galeón de aquella época, pero claro, es muy bonito. A lo mejor no servía para navegar, pero claro, es, digamos, la perlita de aquella época. Uh-huh. Y aquí tenemos también el mismo caso del Vasa, pero ¿en dónde? En Sevilla. ¿Qué pasó, Hugo? En Sevilla. Bueno, no fue en Sevilla, ¿no? Me parece que fue en el puerto de Santa María. Fue en el puerto de Santa María, sí. Ah, pero fue por los actos de Sevilla 92 y todo eso. Sí, estamos hablando del mismo, ¿no? De la nao Victoria. Sí. Aquello que decía uno, salvad a Curro. Salvad a Curro. Salvad a Curro.
que Curro era Curra, era una señorita que estaba ahí metida adentro, pues eso, animando ahí. Y dice, el día, como dice la hemeroteca de aquel día, dice, el día que Curro se vio con el agua al cuello. Es curioso porque tenía yo 10 años por aquella época y me acuerdo de la imagen en televisión de la cara de Curro sonriendo y flotando. Sí, y saltando por la borda en plan pánico. Y además se oía la voz en off, en la imagen del telediario se oía una voz que no estaba en imagen, que decía, ¡salvad a Curro, salvad a Curro! Sí, sí. ¿Qué momento? Decían que fue... O sea, ¿cómo se llama el...? Ay, no me sale el nombre de este tío. Que bueno, un socialista de aquella época. Que el Yáñez. Cruza los dedos, toca madera. Sí, la toco. Hay que tocar madera. Toquen, por favor, los que nos están oyendo, toquen madera, por favor. Ese señor es un verdadero gafe. O sea, pero gafe, no vamos a nombrar sus hazañas, porque... lagarto, por favor. Pero otro día si quieres, que yo las tengo por ahí recopiladas. Tremendo. ¿Qué pasó? Pues, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? Cuéntalo. Pues no lo saben bien si tenía poco lastre. La sabiduría de los que hacían barcos de entonces pues no es la que tenemos ahora. Hay sabiduría que se pierde, y algunos dicen que tenía poco lastre, que no estaba bien equilibrado y que llevaba las puertas abiertas. Otra vez, qué casualidad. Yo me inclino más que los remolcaron mal, y que esos barcos no estaban hechos para remolcarse de esa manera con los remolcadores de ahora. Y claro, el barco zozobró, hizo como son un cascarón de nuez y se dio la vuelta entero. Y se dio la vuelta entero y Curro saltando por la borda a salvar el pellejo. Bueno. Pero un detalle, añadir. Ese barco no iba a dar luego la vuelta al mundo. Sí. Sí, no, y la dio. La dio, de hecho. Sí. Madre mía. Sí, yo que las fotos que he visto de él eran en el puerto de Osaka. Creo que lo he visto yo en el puerto de Osaka. Creo, no estoy seguro. Pero bueno. Pues supongo, porque yo me acuerdo que sí, que en esa época en el telediario era, además, la nao Victoria, su hundimiento y el incendio del pabellón de los descubrimientos. O el pabellón de los descubrimientos, obra, bueno, no es que el incendio lo provocara él, pero su mera presencia ya incitaba a ello, que estaba allí, Yáñez. Otra vez, Yáñez. Estimuló los malos hados. Bueno, pues ese es nuestro caso. Y ahora vamos a hablar. Podemos hablar. ¿Cuál preferís? El más famoso, el que todo el mundo conoce. Sí, vamos a hablarlo así y luego hablamos de la mayor tragedia naval de Estados Unidos. ¿Os parece que hablemos primero del Titanic? Sí, está bien. Bueno, el Titanic ya lo conoce todo el mundo, ¿no? De todas maneras, para hablar del Titanic, yo creo que un tema menos conocido son los otros Titanic. O sea, porque es una serie de 3 barcos. Eso, cuéntalo. Y todos se hundieron. Todo el mundo sabe qué pasó con el Titanic, cuál fue el problema con el iceberg y todas esas cosas. Bueno, ¿qué pasó con los otros dos? Bueno, yo vi un hundimiento que me hizo mucha gracia, fue el del Olympic. Sí. El Olympic, barco hospital que durante la Primera Guerra Mundial le metieron torpedos, dio con minas y el tío aguantó a flote. Hasta que creo que fue con una mina que chocó cerca de las islas griegas y le abrió el fondo. El barco creo que era recuperable, o sea, intentaron vararlo en tierra, pero claro, ¿qué pasa? Algo que ya hemos añadido muchas veces. Llevaba las ventanas abiertas. Oh. O sea, que el barco, o sea, imagínate, un Titanic a toda máquina, sí, con 300 enfermeras a bordo, sí, se dirigía a varar contra la costa en una isla griega cuando empezó a entrarle el agua por las ventanas abiertas. Pues siguió navegando en modo submarino hasta que dio con el fondo. Madre mía. Este fue uno de los de la clase Titanic, el Olympic. Es que sí, nunca falla. Es que ese tipo de errores, pero son recurrentes. Cuando dice Napoleón que él no inventó nada, que lo aprendió todo de la historia de otros, lo que habían hecho otros. Pues en este caso nosotros no terminamos de aprender lo que ha sucedido en otras épocas. Bueno, ¿y cuál era el otro? ¿El otro gemelillo? El otro se iba a llamar, creo que era Gigantic, pero al final le pusieron Britannic.
y ya se cuidaron mucho de decir que era insumergible. Ya decían, muy seguro. Sí, no vayan a Y esta demandar. a voz de pronto no me acuerdo cómo, pero creo que también cayó en la guerra. Pero no me acuerdo muy bien cómo fue. Bueno, y aquí podemos hablar un poquito todos también del SS. A ver, ahí que siempre se me va la palabrilla. El SS Sultana. El SS Sultana, que era un vapor, pues justo después de la guerra de secesión norteamericana. Digamos que había un negocio ahí con los prisioneros, había que llevarlos de un lado a otro y los tenían ahí acumulados. El asunto es que el vapor que llegara antes, pues se llevaba a todos los prisioneros que pudiera y cobraba, y el que no llegara antes, pues no se llevaba ninguno. Y entonces, digamos que había tenido un problema. Había tenido una avería en una de las calderas, porque eran barcos a vapor. Es el típico ¿cómo se llaman estos barcos del Mississippi? Es que tienen un nombre específico. Bueno, ese vapor del Mississippi, los típicos vapores del Mississippi con los de rueda, estos palas, famosos. exactamente, los de palas. Digamos que había tenido ahí un problema y el capitán dijo lo que era cambiar la pieza y todo eso iba a llevar 3-4 días. Y ellos no estaban dispuestos a eso, porque poniendo un parche encima de la caldera, pues de esa manera continuaban, cargaban a todos los prisioneros, cobraban por cada uno de los prisioneros, y si no de la otra manera perdían toda esa ganancia. Entonces dijeron, no, esto me lo parcheáis y adelante. Bueno, pues llegaron a su destino, cargaron a todos ellos, y de la capacidad que tenía el barco, que eran 300, cargaron 1300. Una cosa natural. Está bien. Está mal de posguerra, pues una cosita. Pues, ¿Qué porcentaje es eso de sobrecargo? Pues yo creo que son 5 veces lo que tenía que cargar, o 4 veces lo que tenía que cargar. Es tremendo. ¿Y qué pasó? Pues nada, porque el pobre barco dijo, basta. Esto es como si a un infartado, un tío que ha sufrido un infarto, lo pones ahí a correr una maratón sin haberle hecho nada, sin haber curado nada, ni haberle hecho un bypass. ¿Qué pasa? Pues que explotó. El pobre barquito dijo que ya, hasta aquí hemos llegado, y la caldera explotó. Imaginaos el incendio, solamente de la explosión, la cantidad de muertos que debió haber con un barco sobrecargado, que su capacidad eran 300 personas y había 1300. Eso debió ser una verdadera carnicería. No, perdón, me he equivocado, no eran 1300, eran 2300 soldados. Madre mía. 2.300 soldados, de los cuales murieron 1.300, perdón. Alrededor de 1.300. Sí, el asunto es que estalló la caldera, hizo una verdadera matanza, luego el incendio, porque todos esos barcos eran de madera, se extendió, y el que se quedara por ahí, pues sabía lo que se jugaba, lo que se jugaba, y el que saltara al Mississippi, pues sabía también lo que se jugaba, porque además lo peor del asunto es que sucedió por la noche, con lo cual no tenía referencias ni a dónde estaba la orilla ni nada. O sea, era una situación realmente lamentable. Y el Mississippi no es un río que parece tranquilo, pero se lleva a la gente. Es así, es un río asesino. Y a día de hoy es la mayor tragedia naval de Estados Unidos. Es muy... Madre mía. Me recuerda a la del Wilhelm Gustloff. Sí. Lo que pasa es que esa fue mucho peor, porque creo que murieron 5 o 6 mil personas. Sí, la mayor tragedia naval de la historia. Sí. Cuéntanos esa tragedia naval. Pues esa es que es poco graciosa. No, es poco graciosa, pero ¿cuál fue la...? Eso fue en los estadios finales de la Segunda Guerra Mundial, en la ofensiva rusa sobre la península de Curlandia, en la Prusia Oriental. Uh-huh. Pues cuando la ciudad de Königsberg quedó cercada por los soviéticos, empezaron a evacuar a la población civil en cualquier cosa que flotara. Uh-huh. Y entonces había un transatlántico que estaba en buenas condiciones, un transatlántico de bandera que en los años 30 había sido bastante famoso.
y lo cargaron de refugiados hasta los topes. De hecho, cargaron más, bastante más de lo que el barco era capaz de soportar. Pues tendría como, pues no sé, ahora mismo no me acuerdo la fecha la exacta, pero 4 o 5 mil personas. Y en el trayecto, porque era un trayecto casi de cabotaje, porque por las noches pues cargaban en Curlandia y volvían hacia el territorio del Reich, pues un submarino soviético lo detectó, además lo identificó, sabía que era un barco de refugiados, y aún así lo torpedeó y lo hundió en mitad de la noche. A ver, aquí lo tengo por aquí, el 31 de enero del 45. Entre 8.800 y 9.300 muertos. Qué barbaridad. Madre mía. O sea, imaginaros lo que tuvo que ser aquello, pues, porque fue un torpedo. Muchos niños, mujeres. Bueno, algunos Sí. algunos se acordará un poquillo, no es lo mismo, pues se acordará del Belgrano, que lo hundieron los ingleses en las Malvinas y tal, pero era un barco lleno de reclutas, eso no podía hacer nada un submarino nuclear ni nada, una situación de indefensión total, que saben perfectamente lo que hay ahí y aún así lo hacen. Sí. Qué tremendo. Tenía ya tenía los datos, llevaba 2.300 soldados, de los cuales murieron 1.700 muertos. Claro, en esa época no parecían tantos después de la guerra civil, pero claro, 1.700 muertos, ¿eh? Es que es una barbaridad. Y va en un barco de río. Sí, Exactamente, sí. o sea. Tú fíjate, Sí. y no hay cocodrilos ni nada de eso allí, ¿eh? O sea, en el Mississippi, pero coño, o sea, tú fíjate cómo debió ser el estallido de la caldera y todo eso, el incendio, bueno, eso debió ser una verdadera masacre. O sea, Tuvo que ser una trampa, o sea, realmente entre tanto fuego, un barco de madera, tuvo que ser una contrarreloj, o sea, la gente está más cerca, pudo saltar y el resto murieron achicharrados. Sí. Sí. Dice, el Sultana estaba legalmente registrado para llevar 376 pasajeros y tenía 6 veces más a bordo. En lo que fue toda una corrupción de los oficiales y todo esto, y lo permitieron. En fin, fue tremendo. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues no... Bueno, si queréis pasamos a hablar ya de... Yo le llamo la sección de geopolítica con chicha. Entonces, Ajá, está bien. aquí digamos que nos vamos a entretener un poco con la actualidad. No con la actualidad política nuestra, sino con la actualidad de, pues, un poco de la geopolítica internacional, y a reírnos un poco en lo que nos podamos reír, y en otras cosas pues La que es entretenida. pues a hacer nuestras cábalas. Vamos a hacer nuestras cábalas, yo tengo la teoría de que no sé qué, no sé cuántos, luego diremos, yo lo dije, ¿ves? Te dije, como dicen en Argentina, ¿ves? Te dije. O diremos, bueno, ya lo harán. Y así, refunfuñando, admitiremos que hemos hecho un poco el magufo. En fin. Bueno, pues yo aquí tengo marcado 3 temas. Irán y su nueva televisión en español. Las Malvinas y el RERRE. Y el partido de Egipto. ¿Cuál preferís para empezar? Pues Las Malvinas. Las Malvinas están bien. Bueno, vale. A ver, las Malvinas. Las Malvinas. Pues resulta que en Argentina no saben nada de lo que está pasando en las Malvinas. Y aquí no Pero... dicen tampoco nada, ¿eh? Sí, no, aquí hay algún titular que otro suelto, pero no terminan de decir qué es lo que está pasando. Si es que está pasando algo. Yo es que creo que es un poco guerra de gila. Sí. O sea, de hablar mucho y hacer poco. Hablar mucho y hacer poco. Bueno, O sea, esa tensión que siempre hay entre Inglaterra y Argentina de las Malvinas son mías, los otros pasamos. Inglaterra está en un momento en que su flota la está disminuyendo a mínimos históricos, los otros les vacilan un poco y les prestan caso. No creo que, o sea, les hacen caso, no creo que la cosa vaya más allá de eso. ¿Sabes lo que a mí me extraña? Que es que en Argentina no se dice nada de esto. Eso es lo que a mí me escama. Porque si Pero tú quisieras hacer eso, pues lo haces público, haces así, te aporreas el pecho y dices, ¡oh, aquí estoy yo! Y además soy muy patriota, como a los argentinos les encanta Pero... eso. Sí, pero Argentina, ¿qué tiene realmente? O sea, ¿qué les va a presentar a los ingleses? ¿Cómo les puede reconquistar Malvinas ahora mismo? Sí, ¿y los ingleses qué van a llevar? Eso es lo que... Ahí estamos, ¿qué le van a llevar? Es que es una guerra... buque. No va a haber guerra por ausencias. Han mandado un Efectivamente. buque, voy a buscar la noticia, pero han mandado un buque
hoy mismo he visto la noticia que habían mandado un buque los ingleses. O sea... ¿Qué estos barco han son- mandado exactamente? a ver si te lo puedo confirmar. Pero vamos, que han Son mandado... los típicos gestos diplomáticos, las Sí, demostraciones. te apoya a la población, pero Sí, es la típica demostración de fuerza. Voy a buscarla. Creo que lo vi en Libertad Digital, estoy seguro. Sí, creo que estaba por ahí, sí. Pero bueno... Curioso que los argentinos no se hayan enterado, porque siempre el objetivo de Argentina cuando mienta a las Malvinas es tranquilizar a su propia población o intentar hacer que esté pensando en otra cosa en vez de los problemas domésticos, con lo cual si están teniendo algún tipo de conflicto con las Malvinas y su población no está enterada, yo ahí ya sí que no lo entiendo. Eso es lo que a mí me escama. Eso es lo que a mí me escama, porque si la población argentina no está enterada y aquí tampoco están lanzando información, porque la verdad, si hay un conflicto internacional, lo primero que dirían, coño, y más habiendo argentinos aquí, es hablar de ello. A mí me escama mucho que nadie hable de ello. O sea, Pero- es una cosa que es realmente extraño. habría que ver el calado del conflicto, realmente. Mira, ya lo encontré. Porque yo lo que tengo entendido es que como que han cerrado el espacio aéreo poniendo como excusa maniobras militares para que los aviones chilenos que abastecen Malvinas no lleguen. Entonces, realmente, ¿dónde está el punto donde va ahí un conflicto? Ujú. Yo es que Sí. yo tengo una pequeña teoría, ¿eh? Ahora, mi teoría magufo. Vamos a ver. Yo, Magufo. sí, yo creo que, digamos que Argentina se está preparando el terreno para decir, bueno, si nos peleamos, ya te lo advertí. Y las cosas últimamente en el mundo están un poco revueltas y en caso de un posible conflicto, yo creo que ahí Argentina va a hacer lo del buitre y va a aprovechar y se la va a llevar, pero se está preparando el terreno así como de tapadillo, en plan, pues si tú te vas a meter en una guerra gorda, yo como te descuides te voy a quitar las Malvinas. Y se lo ¿Pero está- cómo? Sí, digamos que, imagínate, ponte en una situación en la cual hay una guerra muy gorda, o sea, muy gorda entre las potencias occidentales y las orientales, y en medio de esa guerra, pues cuando tienen todo su potencial desplazado hacia sus objetivos, los ingleses y las potencias occidentales, pues coge Argentina y dice, pues como cojo y aprovecho y te quito esto. Como hicieron, se pensaron los ingleses que iban a hacer los españoles con Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial. Pues una cosa así. Sí, lo que pasa es que hoy en día a grandes males, grandes remedios. O sea, aunque estén empeñados en el Golfo Pérsico, tú pones 2 submarinos nucleares en la Boca del Plata y destrozas la economía argentina. Sí, sí. O sea, que no hace falta ni mandar aviones, ni soldados, ni nada. Sí, Y es verdad. acabo de ver el barco que han mandado, que es el HMS Dauntless. Es una Type 45, o sea, es el equivalente a nuestras Aegis, o sea que Eso con es eso un puedes destructor. controlar, exactamente, puedes controlar todo el cielo argentino. Y yo creo que el avión argentino más moderno participó en las Malvinas, o sea, en la guerra Sí, del 82, o sea El que que tiene- sí, el que tiene más moderno es el Etendard, el Super Etendard. sí, el francés. Super Tendar, o sea, tiene Su- Mirage 3 todavía, Pucaras, que son Skyhawk, turbohélices, K4. sí, Skyhawk del Vietnam, o sea, es que es una cosa que yo es que realmente no tienen fuerza de disuasión. No la tiene. Y además, de todas formas, es que si fuera una acción, como te diría, meramente política para demostrar poder por parte de la presidenta, pues coño, lo haría público. Pero eso, ocultarlo y crear así problemas y tocar las narices así y ocultarlo al pueblo, me huele que apesta. Eso no me gusta nada. Si no, diría lo de siempre, demagogia, y ya está. Pero bueno, eso es raro. Y además, esta mujer está preparando, no sé si está preparando el terreno, está provocando una situación chunga y después va a vender la situación como que han sido los cabrones de los ingleses y va a aumentar su popularidad, o qué narices está haciendo. Además, anda con lo del el RR. ¿Qué es el RR? ¿Qué es el RR? El RR es que quiere presentarse por tercera vez. Acaba de ser elegida por segunda vez y ahora quiere presentarse por tercera vez. Que está prohibido está prohibido por la Constitución, no lo permite.
Pero ahí está ella. Y, oye, háblanos de la otra opción para perpetuar la dinastía. La otra opción, yo cuando me la has comentado, lo primero que he hecho es buscarlo en Google. El King Il-jong Kitchener. Máximo. Es que sí, o sea, yo creo que tenía que ser el heredero, yo lo apoyo. Lo banco, como dice. Lo banco, sí. Como dice la madre cuando Maradona le querían echar de la selección. Yo lo banco. Sí. Es que, ¿cómo se llama el sujeto? Vamos a verle. Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, por favor. Qué pena que no se puedan enviar fotos por las ondas, por favor. Miren la foto de este señor. Es un tío peculiar. Sí, parece que se ha comido una vaca entera. En fin. Sí, media melenita, bigotito. Un asado de tira se ha comido ahí, madre mía. Qué elemento. Pero bueno, no sé, o sea, yo no le veo de presidente de Argentina, pero peores cosas se han visto. En fin. Yo me lo espero todo, vamos. Hombre, Latinoamérica tiene el listón muy alto. O sea, un Evo, un Chávez. La ves cantando. Expropiese por la calle con el tío al lado con la libretilla. El otro día, tengan cuidado que los nacionalizo. A los bancos ahí. Expropiese. Qué tremendo. Expropiese. Para los próximos podcasts voy a buscar esos efectos y los voy a añadir. Expropiese. En fin, bueno, si queréis pasamos ya a otros temas. A ver, teníamos el tema de Irán y el Viva España. Quiero mostraros cómo inauguró Hammaniyya, así, aspira, Hammaniyya, la televisión, su nueva televisión, que va a ser todo en español. Venga, os lo pongo y empezamos a hablar de los detalles de la televisioncita en cuestión. Viva la paz. Viva la justicia. Viva el pueblo. Viva América Latina. Bueno, un fuera de serie, es como si te hablara Drácula. O sea, es como si hablara el Papa realmente. Qué evento. Pues, ¿sabéis lo que ha hecho el tío? Ha contratado a los de CNN Plus. No fastidies. Sí, los que habían echado a la puta calle, claro, porque cerraban CNN Plus y Telecinco con muy buen criterio puso el canal de Gran Hermano, porque para emitir basura, pues nada, pues nosotros cogieron y los han contratado y claro, esta gente, yo los entiendo, con 5 millones de parados, como dice Guardiola, pues con 5 millones de parados pues no hay otra opción. Se fueron a Irán y las mujeres se han puesto velo y todo y... O sea... pero que están en Irán. Sí. Creí que estaban aquí en España. Yo en entiendo Irán. que es allí en Irán, que están grabando desde allí en Irán. La hipoteca obliga, de verdad, ¿eh? Sí, obliga, pero de verdad, o sea... Realmente Irán funciona en el sistema, o sea, hace su oferta de trabajo y allí se va. Sí. ¿No iba a ir Clemente? Pues va a CNN Plus. No, pero piénsalo, tío. O sea, lo único que tienes que tener miedo es que te metan un bombazo los americanos. O que te degollen por ser demasiado así. Pero mientras sí, porque puede ser catalogado como elemento propagandístico por los servicios de inteligencia. Y revolucionario, claro. Porque va dirigido a América Latina. Sí. Vamos a ver, ¿cuál es el problema de realmente en un supuesto conflicto entre el Islam y el mundo cristiano? La cosa más sólida que tenemos es América Latina, en el sentido de que son cristianos muy creyentes y muy acérrimos. ¿Me explico? Es decir, no somos los pecadores que hay en Europa, que ya estamos de vuelta de todo, ni somos los estadounidenses que son pues pecadores también. No. En América Latina sí que hay fervor religioso. Sí. Es así. Entonces ahí sí que tiene un problema el Islam ahí yo veo muy difícil que el Islam se imponga, Pues yo veo más afinidad, por el rollo más tendente a ser religioso, a la creencia en Dios. Al final, cuando eres muy muy creyente, o sea, todo ese círculo se cierra más. En Europa ya es que yo creo que nos ha desahuciado todo el mundo. Te tengo que decir que no lo veo así, porque, por ejemplo, coño, si es que tenemos 1000 guerras nuestras, Europa contra el Imperio Otomano,
y los dos éramos así acérrimos y muy religiosos, pero claro, como tú y yo somos enemigos. Pero sí. No, pues eso, que es que por mucho que... A ver, vamos a ver. Que los dos sean fervorosos no quiere decir que no se puedan dar hostias. Son fervorosos en darse hostias. Ya, pero yo es que veo aquí otro contexto. A ver, cuenta. Yo el contexto que veo no es un conflicto Oriente-Occidente. O sea, porque ese conflicto, o sea, es que no tiene sentido realmente. O sea, porque el Islam tiene conflicto con China, con Rusia, con Europa, con Estados Unidos. Yo creo que este es un conflicto propio del Islam entre suníes y chiíes, sí, y los demás metiendo la pala. Hombre, pero es que sí, o sea, llevan 50 años haciendo eso los Estados Unidos, metiendo o sea, la pala ahí. el mayor enemigo de Irán no es Estados Unidos, es Arabia Saudí. Sí. Y cuando Arabia Saudí, los que les hace el trabajo sucio es Estados Unidos, porque les conviene en ese momento, les da igual, o sea, les ven como el enemigo, pues les da igual. Y entonces esas tensiones que tienen dentro del mundo islámico, los demás meten la pala, sacan la pala, los chinos lo hicieron con el caso de Urumqi, pues ¿quieren ser revolucionarios los chiíes o los suníes? Pues cogemos y apoyamos a Irán, o que quitamos el apoyo a Irán. Rusia, el mismo trato, incluso Rusia ahora se ve es muy flagrante lo que pasa en Siria. Nadie mete la mano en Siria porque está bajo el paraguas ruso. Rusia tiene allí sus bases y nadie toca a Siria. Claro. O sea... vamos a ver, y vosotros en un supuesto de que lleguen a atacar a Irán, ¿cómo creéis que se comportarían los rusos? Pues yo dudo mucho de que ataquen, o sea, que invadan Irán, o sea, invadan propiamente, haya un desembarco, no, o sea, es casi imposible. En caso de que sea una guerra naval, pues hay una guerra de bloqueo, de bloquearles, de hacerles pasar hambre. O sea, Rusia está muy cerca, está al otro lado del Caspio. Entonces Rusia va a jugar según le convenga, o sea, los intereses. Si Irán le pide ayuda y Irán le promete todo, Rusia les va a echar una mano, pero también hay que recordar que Rusia es el competidor natural en lo que materias primas se refiere de Irán. Si se fastidia Irán, Rusia crece. Rusia ha crecido muchísimo con los conflictos de Irak, con Venezuela poniendo embargos al petróleo, o sea, ha crecido muchísimo, ha convertido a Europa en su coto privado de exportaciones. Imagínate que Irán se vuelve una nación, digamos, le ponen al régimen que hay ahora y se vuelve una nación amiga de Occidente y entra a competir directamente con Occidente vendiendo todos sus productos. Es más, nosotros preferiríamos los productos de esos de Irán que comprárselos al señor Putin con todos sus chantajes y todo eso. O sea que a Rusia tampoco le interesa que caiga Irán así alegremente. Esto es un equilibrio. Claro, por eso las acciones nunca son contundentes, siempre hay como un baile. Exactamente. Aunque yo a Rusia sí que yo la veo como una competidora de Irán y yo creo que Rusia no se va a mover nada. A mí el que me tiene un poco despistado es China. Sí, está jugando al despiste, pero es que a China no le conviene la guerra. A China le conviene que las cosas sigan su curso y imponerse... Sí, pero bueno, hay una cosa que está clara, que es que si Irán sigue chuleando y sigue bailando el vals, es porque tiene que tener algún amigo poderoso, si no ya se lo hubieran merendado. Sí, de todas formas últimamente están un poco nerviositos, Pero es que Irán juega eso, a su baile, o sea, su baile es ahora tú, ahora yo, ahora me bailas tú, ahora te bailo yo el agua, ahora tenemos a los americanos en Irak, ahora se van, ahora me pongo chulita... Siempre ha sido así, y ellos eso sí que les viene muy bien cara a su interior. O sea, tuvieron problemas hace muy poco en las últimas elecciones, tuvieron muchas revueltas, sí. Y les viene muy bien lo de unificar el país. Les sirvió mucho en la guerra Irán-Irak y es una cosa que llevan a rajatabla. Sí, de todas formas, por ejemplo, en el caso de Irán, últimamente había recibido sanciones y tal, y por lo que he estado viendo no andaba muy bien económicamente. O sea, las sanciones esas que ha promovido Estados Unidos y que Europa al final ha adoptado contra Irán, que Europa era la que principalmente compraba el petróleo a Irán, y ahora especialmente España. Sí, España y Grecia, creo. Sí. Qué casualidad. Y están los iraníes bastante jodidos. Por eso por ahí había la gente comentaba que era un ambiente de preguerra porque estaban preparando la situación para un Irán muy debilitada
y para meterle mano en cuanto a cuando a Estados Unidos le conviniera. Entonces Irán estaba provocando la situación con eso de las pruebas de los misiles y todas esas cosas. Están provocando una situación en plan, bueno, si nos vamos a la guerra, pues que no sea cuando tú quieres. Vamos a ir a la guerra cuando, ahora, de improviso, para tener un mínimo de posibilidades. Yo creo que Irán no tiene posibilidades ninguna y que Estados Unidos intervendrá como y cuando quiera y donde quiera. ¿Qué es lo que va? Yo creo que no se va a llegar ni a la intervención. ¿Tú crees que no? O sea, no, esto está muy relacionado con lo que decía Hugo, con este juego de bailar. Entonces, Estados Unidos baila con Irán porque Rusia no la ha dejado bailar con Siria. Igual que le dejaron bailar a Europa con Libia. O sea, se van alternando sus áreas de influencia. O sea, eso siempre ha sido así. Y China, por ejemplo, decías que estaba despistando, pues China querrá la suya. China está lejos, no tiene muchos intereses en ese área, pero también tiene sus cosas con la India. Puede usar a Pakistán para presionar. Pakistán también está muy picado con Irán. O sea, siempre se juega mucho a eso. ¿Tú qué decías? Es todo una gran opereta. Con la India, que decías que tenía sus cosas. China tiene unos problemas fronterizos tremendos con la India. O sea, toda la frontera del Himalaya. Eso es clave. Bueno, tuvieron hasta una guerra en los años 60-70. Entonces siempre han tenido esos roces fronterizos. Además que es como un triángulo extraño con Pakistán. Está todo muy muy relacionado con el nudo del Hindu Kush, que como bien sabéis es la zona donde todas las cordilleras que vienen de Asia y de Europa se unen y crean un solo paso, el Hindu Kush. O sea, que es la zona de Afganistán, Pakistán, que siempre pues, ha sido tan disputada, porque realmente controlando esa zona controlas prácticamente el paso de tropas desde las zonas del sur al norte. Entonces ahí es donde todas los intereses geopolíticos confluyen. Realmente es el campo de juego. O sea, Irán, Afganistán, Pakistán es el campo de juego de las naciones en este momento. Tú lo conoces bien esa zona, Hugo, por tus trabajos, ¿no? Sí, por el de Alejandro. Sí, no. Hay por ahí en delaguerra.net, en el portal de historia militar, y puse un artículo sobre este tema, porque además es de vigente actualidad. En la campaña que tuvo Alejandro en Afganistán se parece bastante a la que están teniendo ahora las tropas de la ISAF. Y los componentes estratégicos siguen siendo los mismos, aunque ahora haya radares y aviación, pero se están tropezando con los mismos problemas que se tropezó Alejandro, solo que Alejandro lo arregló. Pero claro, lo arregló mientras estuvo allí. En cuanto sacó el pie de allí y se fue para el Indo, pues se le sublevaron al día siguiente. O sea, es que eso no tiene remedio. Sí, es curioso lo de Afganistán. Nunca más fue conquistada desde Alejandro Magno. Ay, perdón, me está atacando mi gata. Ha visto aquí el se ha puesto micrófono, bélica. Ha dicho, estos cabrones, yo quiero intervenir. A ver, sí, esa zona realmente no, desde que pasó Alejandro Magno y temporalmente no ha podido ser doblegada. Bueno, las pericias de los ingleses allí fueron lamentabilísimas, vamos. Sí, y los rusos también tuvieron malas experiencias. Lo pasaron muy mal. Sí, hay realmente es que es una zona muy muy clave, o sea, geográficamente, o sea, es el nudo, es el nudo gordiano de Eurasia, es el paso del Hindu Kush. O sea, en el Hindu Kush tienes las grandes llanuras del Punjab en el sur y las grandes llanuras del Turquestán al norte. O sea, para cualquier tropa, o sea, es el punto clave. Controlando el Hindu Kush puedes amenazar actualmente, amenazas todo el este de China, o sea, toda la zona occidental de China, amenazas el sur de Rusia. Es tremendo, por eso es donde converge todo ese mundo de geopolítico actual. David, hazte ya una cuenta de Twitter. Si tengo una. Hazte una cuenta. Tienes una cuenta de Twitter. A ver, dila y que la gente te empiece a seguir, por favor. Es David Nagan. David, o sea, @David Nagan. Todo exacto. Seguido. Vale, pues nada. Bueno, creo que es esa, te lo voy a asegurar, porque tampoco me meto mucho. Bueno, tú pareces el crucero bladerezo, de verdad, El HMS Victoria. Soy un ser inconstante. Sí. Perdona, es David Nagan. David Nagan, eso. O sea, más chon imposible. David Nagan, como suena.
Esto ya casi lo podemos enlazar con el tema del partido este de fútbol de Egipto que ha habido en Port Said, ha habido 73 muertos, ¿no? Pero bueno, no se sabe muy bien, las noticias son un poco confusas. Y bueno, se han matado ahí una afición con la otra. Parece ser que el equipo que iba ganando, la afición del equipo que iba ganando, atacó a la otra y la provocó. Había poca policía. Es todo muy sospechoso. Empieza la gente a decir cómo es posible. Allí en el mismo Egipto empiezan a decir, pero cómo es posible que los que atacaron al principio fueran los que iban ganando. Es muy raro. Y encima había poca policía. La policía no intervino. O sea, es todo muy oscuro. ¿Qué opináis sobre eso? Yo creo que fue un accidente. Yo creo que había órdenes de que precisamente un acontecimiento deportivo no desembocara en una revuelta callejera, porque tenía todas las papeletas. Uh-huh. Si tú blindas el estadio con el ejército, pues ya tienen una excusa para levantarse contra el opresor, y a lo mejor el campo lo que estaba era demasiado poco vigilado y con órdenes taxativas de no entrar a las provocaciones. Es la impresión que me da, pero también es verdad, como dices, que el asunto es un poco turbio. Es que sí, es un asunto turbio realmente, sí. David, o sea, porque antes habíamos estado hablando de que ¿cómo se llama? Al poder militar no le convenían ciertas cosas. ¿Sabéis a qué me recuerda mucho lo que ha pasado? No sé si os acordáis, aquellos años 90 en Yugoslavia, sí, cuando fue aquel mítico partido de la Estrella Roja de Belgrado contra el Zagreb, contra el Dinamo de Zagreb, donde hubo un levantamiento popular en el campo. No. Empezó por lo mismo, por un asunto entre aficiones. Entró la policía y fue tremendo. O sea, y se dice que ahí empezó la guerra en Yugoslavia. O sea, el fútbol realmente es un detonante peligroso. Bueno, en este caso... Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sobre todo sin lo control. De todas formas, solamente hay que dejar ahí que salga la chispita, les dejamos hacer y a ver lo que pasa. Yo creo que vamos a ver, no digo que lo hayan provocado, pero que esto a la Junta Militar no le viene del todo mal, porque en las últimas elecciones que había en Egipto, creo que era un 70% eran partidos islamistas. O sea, realmente eso es una aplastante mayoría de prácticamente de cambio de régimen, y los que habían ostentado el poder hasta entonces, a través de Mubarak y todos estos, era la Junta Militar, y después la Junta Militar era la que tenía el poder, y realmente la Junta Militar ve que el poder se les escapa. Es obvio que hay naciones que están presionando para que se controle el canal de Suez. Vamos, eso es así. Y el canal de Suez en manos de una nación islámica, yo creo que está claro que no lo van a permitir. Recuerda el 73 cuando lo cerraron. Crisis mundial del petróleo. Total. ¿Y qué pasó? Israel dando hostias por todos lados. Sí. O sea, vamos. Bueno, pues no sé, ¿que tenéis algo más que añadir? Yo sí, pero daría para otra tertulia, que es que ¿qué está pasando en el norte de África? Sí, pues mira, pues es un buen tema. Yo creo que podemos, pues, lo apuntamos y ya, obviamente habrá otra tertulia, porque la verdad yo creo que ha salido bastante bien para ser el episodio piloto, digamos. ¿Qué opináis? No sé, ¿cómo lo veis? ¿Os ha gustado? Pues a mí me ha encantado, O sea, yo he encantado, sí. Esto es un vicio, sí. Os lo dije. Bueno, pues no sé. Yo con mis cascos no me manejo bien, no sé si os piso, me piso a mí mismo, pero bueno. O sea, ha estado fenomenal, la verdad. Yo creo que todos nos han escuchado muy bien. Bueno, vamos a recordar el contacto de cada uno de vosotros para que os sigan o pregunten, porque oye, estas cosas estamos para que nos pregunten, hay alguna duda, para que nos insulten, para que nos vituperen, para que yo qué sé, para que... Ya nos odian en Argentina y en Irán. Y en Egipto casi. Casi. Y en Rusia.
en Rusia. No, no nos tienen por qué, que no nos tienen por qué odiar, simplemente que las torpezas hay que denunciarlas. Nosotros hemos contado aquí varios casos de incompetencia flagrante en España. Nada, vamos a tener que promocionar a, ¿cómo era el contraalmirante o el vicealmirante no me acuerdo. Rozenbensky. Ese pobre hombre, ese tuvo su sino ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, yo creo que podía ser nuestro imán en estas tertulias. Venga, nos vamos a poner, cada vez que tengamos que hablar de un hombre desdichado, hablaremos de él. Exactamente. El premio Almirante Rozenbensky, igual que en el AS, premio Almirante Rozenbensky, el vaya día. Almirante Rozenbensky. El vaya día. Almirante Rozenbensky. Y luego, según avancemos en las tertulias, veremos quién es el crack, el dandy y el Stiles. Y el duro, el Stiles. Bueno, pues nada, vamos a ir despidiéndonos. Sin antes recordar el contacto de David, que es David, así como suena, David Nagan. David a la española, David, así. Exacto, David, lo más Sony que te sale, David Nagan. Y el contacto para que le sigáis a Hugo Cañete, Hugo A. Canete en Twitter, o si lo preferís podéis entrar en delaguerra.net y podéis leer, por ejemplo, el artículo que hemos trabajo, porque eso yo no lo llamaría artículo, porque es que realmente es monstruoso, un trabajo ingente sobre Alejandro y los paralelismos que existen de la intervención de Estados Unidos allí en Afganistán. Y bueno, y a mí me podéis seguir en Gojix_Alduero y el Guarida de Gojix, que lo tengo un poco abandonado, y obviamente nos podéis seguir a nosotros en este podcast Histocast en este podcast Histocast en las semanas siguientes. En fin, vamos a mandar un saludo, un adiós a todos los oyentes, que nos hemos pasado de tiempo de muerte, pero bueno, pasé de primero. Pues yo creía que no íbamos a llegar. Pues ya sí, yo creí que no llegábamos. Os lo dije. Venga, vamos a mandar un adiós y hasta la próxima. Venga. Semper Fidelis. Un saludo a todos y hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.